Quiero comentarles dos situaciones. El día de hoy estábamos en la fundación donde Vivi, mi esposa, dicta clase de coro. Y tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una mujer, que es la mamita de una de las niñas que está en la iglesia, en la fundación. Y la niña va a coro, pero la niña además de eso toca violín. Y hace parte también de la selección que toca en la orquesta de cuerdas frotadas. Y cuando escuchaba lo que la señora decía, era un poco inverosímil. Esta mujer tuvo esa bebé, y esa bebé cuando nació sin audición. Uno de sus oídos con el conducto auditivo alterado, y el otro con el conducto auditivo completamente tapado. ¿Qué se esperaría? Que no pudiera escuchar. Tiene un tío que es músico, y la hermana nos comentaba que ese tío ha influido bastante en la niña. Y la niña hoy día, después de que la mamá oró y puso su fe, y en su iglesia oraron por la niña hoy día tiene ¿cuánto? 8 años, tiene 8 años. Canta en coro, toca violín y está en la orquesta de cuerdas flotadas. Eso es un milagro, ¿cierto? Ahora quiero contarles otra situación. Un hombre con problemas económicos tiene su tarjeta de crédito totalmente copada y llega el momento de pagar y no tiene cómo pagar. Y toma la decisión de endeudarse, de sacar un préstamo para pagar la cuota de la tarjeta de crédito. Las dos situaciones representan problemas, ¿cierto? Pero las dos situaciones representan también diferentes maneras de ver los problemas y de reaccionar a los problemas. ¿Quién fue más acertado? ¿Cuál de los dos problemas es más grave? ¿Quién de los dos está más afectado por el problema? Entonces podríamos decir, no, pues el verdadero problema es el de la niña porque es un problema de salud. Pero resulta que para el hombre también era un problema grandísimo. Era una muralla que tenía frente a sí y no lo dejaba ver nada más, no lo dejaba ver soluciones diferentes a la que optó por tomar. Entonces, quiero llevarlos a esta enseñanza de hoy que se llama Cuando el vaso parece un océano. Y quiero que lo primero que leamos sea este Salmo 69:1. Dice, Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Estoy cansado de tanto llamarte. Mi garganta está seca de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscar a mi Dios. Salmo 69:1. Y entonces, si tenemos a Dios y nos hacemos llamar cristianos, ¿será que somos capaces de resolver los problemas más fácil que las personas que no conocen a Dios? ¿O los problemas también nos agobian? También nos agobian. Entonces, ¿por qué pareciera que muchos cristianos nos ahogamos en un vaso con agua? Pues resulta que muchas veces en la vida cristiana enfrentamos pruebas, pequeñas o grandes. Para cada persona, una pequeña prueba puede ser el más grande de sus problemas. Y pues decimos que básicamente enfrentar esos desafíos en la fe y en confianza dependerán de cómo esté nuestra relación con Dios también. ¿Y por qué ocurre eso entre quienes decimos ser y confiar en el Señor? Quiero llevarlos a mostrarles un camino en el cual vamos a ver al menos tres conclusiones acerca de por qué los cristianos nos ahogamos en un vaso con agua. Quiero llevarlos a leer, por favor, Mateo 14, 30 al 31. 29 al 31, perdón. Y dice, Jesús le dijo, ven, le está hablando a Pedro. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era tan fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué creen ustedes que le pasó a Pedro? Tenía enfrente a Jesús
y lo había visto actuar. Y lo tenía justo enfrente. Y mientras lo tuvo viéndolo a los ojos y caminando con fe hacia él, pudo caminar sobre el agua. Y una vez le puso más cuidado a otras cosas que le daban miedo, pese a que tenía al mismo Jesús que lo había visto actuar y lo había visto hacer miles de milagros, se asustó y se hundió. ¿Qué pasa acá? Básicamente, Pedro caminó sobre las aguas por fe, pero al mirar las olas y el viento, se hundió. Y lo mismo nos sucede a nosotros cuando nos enfocamos o cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias por encima de ver a Jesús. Jesús no se alejó en ningún momento de Pedro, le extendió la mano, ¿cierto? Pero Pedro dejó de mirar a Jesús. ¿Qué podemos pensar ahí? Básicamente que las tormentas a veces pueden ser reales, sí, pero la presencia de Jesús lo es aún más. Y con esto los llevo a la primera conclusión. Y es que, ¿por qué los cristianos nos ahogamos en un vaso con agua? Nos ahogamos cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando el problema es lo que tenemos enfrente y no somos capaces de ver a Jesús. Ay, pero eso suena tan bonito, ¿cierto? Todos lo podemos hacer, ¿cierto? Pero resulta que es de lo más difícil que hay. Porque creo que aquí ninguno de los que hay aquí puede levantar la mano y decir que no ha tenido un problema que ha sentido que lo sobrepasa, ¿cierto? Y claramente yo adelante. En estos días precisamente, digamos que he vivido unas circunstancias que han sido difíciles para mí. En el trabajo, en la casa, con mi familia paterna. Y entender que esos problemas no sobrepasan al Dios en el que yo creo, el Dios que me cuida, el Dios que está delante mío, es quizás lo único que puede hacer que yo no me hunda en las aguas y que sienta que me ahogo en ese vaso con agua. Y digamos que el concepto de agua aquí cobra una mayor relevancia y es, yo puedo ahogarme en un vaso con agua, pero también puedo beber del agua que me alimenta y tomar del agua que es Jesús, que es el agua de vida. Ahora vamos por favor a Mateo 6, 31 al 33. Y dice, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo, que sabe que necesita todo eso. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesita. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Ustedes creen que ellos están viendo un Dios o un Jesús diferente al que conocemos y que está también presente para nosotros? Probablemente no. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la preocupación de lo básico refleja una visión reducida para aquellos que estamos al cuidado de Dios. Dios ya tiene todo eso resuelto. Cuando dejamos que el temor nos gobierne, estamos viviendo como si no conociéramos a nuestro Padre. Y muchas veces nuestras preocupaciones no son tragedias, sino esa pequeña incertidumbre en nuestro diario vivir. Y esa incertidumbre, como su nombre lo indica, tenemos que aprender a vivirla para pasar a través de ella y dejar de que sea una incertidumbre y que se convierta en una respuesta tangible. Y creo que la respuesta tangible para todos nosotros es que hoy estamos con vida y que estamos acá y que podemos recibir un mensaje, pero que además de eso podemos transmitir desde nuestro propio vivir una manera de vivir para que los demás la vean y que seamos ese testimonio que muchas veces será lo más cercano, Dios permita, lo más cercano a Jesús que los demás vean. Y con esto vamos a la segunda conclusión de por qué nos ahogamos los cristianos en un vaso con agua. Y es cuando magnificamos el problema y minimizamos el poder de Dios. Podemos creer que a todos nos pasa
que a veces minimizamos tanto a ese Dios que sacó un pueblo de Israel, a ese Dios que hizo el milagro en el Monte Carmelo con Elías, a ese Dios que todos los días nos da alimento, que nos da la provisión, a ese Dios que todos los días nos da salud, que nos permite levantarnos, que nos permitió venir hoy caminando, que ninguno está, como dice John, en una lista de trasplantes. A veces lo hacemos tan pequeño, porque creemos que nuestros problemas son más grandes que Él. Y pues digamos que ahí es donde ese vaso nos consume y nos puede llegar a ser, pues, digamos, ahogarnos. Ese es el segundo. Les voy a pedir el favor que ahora vayamos a Filipenses 4, del 6 al 7. Y dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Ahora, cuando pensamos en eso y pensamos en un pueblo como el pueblo de Israel que dudó cuando estuvo frente al mar Rojo, y ya sabiendo que Dios los había podido hacer salir de Egipto con vida, o cuando pensamos en Elías y que se estaba escondiendo de Jezabel después de que había vivido el milagro del Monte Carmelo, o cuando vemos a Marta frente a la situación con su hermano Lázaro y vemos que todo eso los abrumaba, pues nos damos cuenta que estamos perdiendo la capacidad de creer en lo que Dios ya hizo, en que Dios ya ha sido fiel previamente. Y entonces la paz viene cuando recordamos que Dios ya ha obrado antes y que puede volver a hacerlo. Y cuando agradecemos en medio de la dificultad que no estamos solos porque Él está con nosotros. Y es aquí cuando empezamos a hablar de la madurez de la fe. Porque una fe madura hace frente a los problemas, pero no hace más grande el problema que a ese Dios que está con uno. Recordar que Dios ya ha hecho y qué es lo que ha hecho por otros nos ayuda a creer en lo que puede hacer hoy por nosotros y en lo que podrá hacer mañana por nosotros. Y es aquí cuando vemos la tercera parte de qué es lo que nos ahoga como cristianos. Y es que nos ahogamos cuando olvidamos las promesas y la fidelidad pasada de Dios. Entonces, recapitulemos. ¿Cuál es la primera de esas maneras de ahogarnos como cristianos? ¿Quién me la puede decir? Cuando quitamos la mirada de Jesús. La segunda. Ok. Y la tercera que la tenemos ahí. ¿Sí la tenemos por ahí? ¿Nos ahogamos cuándo? Y de la fidelidad de Dios. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿será que si nos pasa esto, es que tenemos una fe inmadura? ¿Será que somos unos cristianos inmaduros todavía? Muy probablemente. Yo creo que día a día, cada uno con su quehacer, con su vivir, con su experiencia y con la fe viva, la fe experiencial, es que podemos ver qué tan maduros somos. ¿Me regalas la siguiente, please? ¿Qué les trae a la mente esta imagen? ¿Quién me puede decir? Ok. Que sabe muchas cosas, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado hablar de la frase que la ignorancia es atrevida? ¿Sí? Pues esa frase de que la ignorancia es atrevida está estudiada y está aplicada por ciencias a todos los ámbitos. Y tiene un nombre. Eso está estudiado bajo un efecto llamado efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger habla de que cuando menos sabes, más seguro te sientes. Y cuanto más sabes, más dudas tienes. Y entonces, aquí vemos que básicamente, aquí está descrito lo que es el efecto Dunning-Kruger. Dice que es un sesgo cognitivo en el cual las personas con bajo conocimiento o experiencia tienden a sobreestimar sus capacidades. ¿Será que eso aplica en lo espiritual?
Yo creo que nos pasa. Cuando somos unos creyentes con poca experiencia o un poco inmaduros en la fe y creemos que ya somos capaces de que nuestra fe es capaz de romper todo y de sobrepasar todo, a veces nos llega una pequeña prueba y nos tumba al piso. Entonces, les tengo 3 situaciones. Yo creo que cada uno puede identificarse en el grupo en el que esté. Les voy a decir de la siguiente manera. Un creyente nuevo que cree que ya sabe todo acerca de las Escrituras y que cree que ya sabe todo acerca de Dios puede decir, yo jamás dudaría de Dios. Se confía y se confía, digamos que su emoción lo traiciona y colapsa ante una prueba sencilla. Cuando Dios nos hace líderes y nos pone enfrente, así sea un liderazgo pequeño o un liderazgo grande, como alguien que tiene que dirigir una iglesia o alguien que tiene que dirigir un pequeño grupo y que tiene que enseñar o que tiene que enseñar en su casa o que es el hermano mayor de la casa o que es el papá en la casa. Y ese líder cree que está listo para todas las batallas espirituales. Por el efecto de Dunning-Kruger, puede llegar a subestimar los desafíos del ministerio y frustrarse en el intento. Y eso puede estar en relación con un exceso de autosuficiencia. Y ahora, a este sí yo no creo que ninguno haya, de esto no hay, pero yo les voy a decir igual, pero yo no creo que haya acá. Esos creyentes que critican la falta de fe de otros. ¿No, cierto? No pega. Pero bueno, les voy a contar. Entonces, él critica esa fe, esa falta de fe de los otros, hasta que le toca una pérdida o una crisis y no sabe ni orar ni sabe esperar. ¿Qué está primando en esa persona? Está haciendo juicio sin compasión y básicamente está reflejando su falta de experiencia. Entonces, estos son ejemplos, solamente son ejemplos. Lo que les digo, eso no nos aplica, pero sí nos da cuenta de cómo el efecto de Dunning-Kruger sí puede ser aplicado a las experiencias en una comunidad cristiana. Regálame la otra, porfa. Y entonces vemos esta gráfica. Vemos que cuanto más grande es nuestra percepción de confianza en Cristo y tenemos un caminar en la vida cristiana que es mucho más corto, creemos que nos la sabemos todas y estamos en la cima de la confianza desmedida. Cuando seguimos caminando y adquirimos un poco más de experiencia y se nos bajan los humos y nos damos cuenta que las situaciones llegan y no somos capaces con ellas y que nos toca pegarnos a Dios para poder sobrepasar esas dificultades, llega el valle de la humildad. Pero seguimos caminando y las dificultades siguen llegando. Pero la experiencia en Cristo va mejorando y aprendemos y vamos caminando con Él de la mano, aprendemos a hacerlo. Claro, esto ya es el nivel súper avanzado. Y entonces la pendiente de crecimiento en la fe que aparece allá toma un rumbo hacia la parte más alta. Y vemos que hay una medida que es en medio del exceso de confianza y del valle de la humildad. Entonces se dice que el verdadero experto en creer en Cristo o en la vida cristiana nunca tendrá ese exceso de confianza desmedido que tenía el primero, que tenía uno cuando era un cristiano inmaduro. Eso, como ya todos pasamos por ahí, eso ya todo el mundo sabe, ¿cierto? Y como ya superamos todo eso, ¿sí? Entonces, evaluémonos cada uno en qué camino, en qué parte de ese camino puede llegar a estar. Entonces, cuando seguimos caminando en Cristo y vemos que estas pendientes de confianza, de valle de la humildad y la pendiente del crecimiento en la fe, si nos aplican, empezamos a crecer como cristianos. ¿Y de qué se trata esto? De que un crecimiento genuino, digamos, vamos a pasar de la ilusión a la verdadera madurez. Y en Hebreos 5:14 nos dice, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo.
Básicamente lo que estamos viendo ahí es que el crecimiento espiritual y digamos la comida gruesita, la comida que ya no es para los bebés, ¿sí? Se va adquiriendo a medida que vamos aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso solamente es algo experiencial. Nunca podremos decir que estamos madurando si estamos sentados en una esquina y no tenemos contacto con nadie, ¿sí? Y se los digo yo que soy el más poco social del mundo. Pero cuando me doy cuenta que el acero se afila con el acero y se afecta en el trato con los demás, ¿qué tengo que hacer? Salir de mi zona de confort y empezar a caminar. Y si no, me voy a quedar en la primera cresta de la gráfica del Dunning-Kruger espiritual. Ahora, Dios no nos juzga por esa inmadurez. Él nos usa y usa esa inmadurez como un punto de partida para construir una verdadera fe. Una fe que ya no se va a ahogar en lo pequeño y que ha aprendido a confiar en lo eterno. Eso nos lleva a 2 de Corintios 12:9. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Entonces, miren cómo hemos caminado desde un par de situaciones que nos mostraban dos tipos de respuesta diferentes, con una mirada cristiana o con una mirada no cristiana, y aún el más cristiano de los cristianos podría errar en tomar una decisión. Pero ¿cuál es la diferencia entre el cristiano que va a errar tomando la decisión y el cristiano que no va a errar? Pues que el cristiano que está tomando mal la decisión muy probablemente se va a dar cuenta que la está tomando mal, ¿sí? Porque es que ahí sí, como decía Beto Reyes, es que antes era burro pero no sabía. Ahora lo sé, ¿sí? Y básicamente ese es el camino que muchos recorremos. O sea, primero creemos que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Y después nos damos cuenta que realmente no lo estamos haciendo tan bien. Y cuando lo hacemos a la luz de lo que el mundo está haciendo, muy probablemente el mundo nos diga que todo está muy bien. Pero cuando es el filtro, ya la cosa cambia. ¿Cierto que sí? Entonces, hay 3 claves que yo encontré finalmente a lo largo de este estudio. Y regálame porfa esa. La primera clave que encontré es que la fe crece cuando los ojos son fijados en Jesús y no en el viento. La segunda, Dios no minimiza nuestras luchas, pero sí maximiza su gracia. Y la tercera, cada dificultad es una oportunidad para ejercitar nuestra confianza. Entonces, si estamos hablando de que el cristiano en su inmadurez se está ahogando en un vaso con agua, ¿tiene que dejar de meterse al agua? Todo lo contrario, tiene que mojarse más, tiene que empaparse más. Y aparte, así quiere hacerlo, no lo va a poder hacer, porque todas las situaciones nos van a llegar. Y no a todas las mismas, pero es claro que ninguno es impermeable y que todas las circunstancias de la vida pueden llegar a permearnos, a hacer que nos mojemos, a hacer que sintamos que esa cantidad de agua es mayor en nuestra cara y que nos está ahogando, pero que definitivamente en nuestro andar en Cristo aprenderemos a sobrepasar, a flotar y a salir de ese charco e inclusive de ese lodazal. Y con eso quiero llevarlos a leer nuevamente, después de esta perspectiva, ese salmo que habíamos leído al principio, que era ¿cuál? Salmo 69:1, que decía, Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo
y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Estoy cansado de tanto llamarte. Mi garganta está seca de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscar a mi Dios. Y los quiero invitar finalmente a que cada uno le pida a Dios y le confiese cuáles son esos vasos de agua, cuáles son esas gotas de agua que a veces nos hacen ahogar a cada uno. Que le pidamos perdón por olvidarnos de que Él es más fuerte, de que Él es más grande que las circunstancias. Que nos ayude a enfrentarlo, que nos ayude a confiar y a recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Porque sabiendo lo que Él ya hizo por nosotros, sabemos que Él siempre va a guerrear por nosotros, delante de nosotros, para los que somos hijos de Dios. Que nos permita recordarlo y que nos permita madurar en Él. Y por último, que nos enseñe a vivir por fe y no por vista. Eso era lo que tenía para contarles el día de hoy. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esos vasos de agua que nos permites enfrentar. Te damos gracias porque nos damos cuenta que nuestro caminar al lado tuyo nos va a llevar a una madurez, que nos va a llevar a poder enfrentarnos a situaciones difíciles, sabiendo que tú vas con nosotros y vas delante de nosotros, que ya lo has hecho antes y que lo puedes volver a hacer, Padre. Te damos gracias por mostrárnoslo. Te damos gracias porque despertamos de esa ceguera espiritual que tenemos, de ese creer que todo nos va a ganar. Porque a veces olvidamos que tú eres más grande. Porque a veces olvidamos que sacaste al pueblo de Egipto, que sacaste al pueblo de Israel de Egipto, que has acompañado a muchos personajes en la historia, Padre, y que nosotros también somos unos personajes en tu historia. Permítenos, por favor, Padre, darnos cuenta de ello. Permítenos alabarte, que nuestro lenguaje no sea el lenguaje de la queja, que nuestro lenguaje sea el lenguaje del agradecimiento, para que puedas estar con nosotros y podamos sobrepasar todas esas barreras y todas esas tempestades. Perdónanos por ahogarnos en un vaso con agua, Padre, sabiendo que tú eres el agua de vida. Gracias, Padre. Permítenos llegar a nuestros hogares y tener una semana junto a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.